esta actualización sobre temas específicos de transferencia de tecnología, propiedad intelectual, legislaciones en cambio de materia de propiedad intelectual en México, por ejemplo, que fue de las cosas que también estoy tratando en los tratados de libre comercio. Pero también tenemos que estar vigentes si estamos en la parte de física, si estamos en algún campo relacionado a las tecnologías asociadas a nuestro campo. En mi caso son tecnologías de la salud. Entonces, una dinámica que por iniciativa arranqué hace un año fue entregarle al doctor Narro una ficha con un resumen de los avances tecnológicos en aplicación de desarrollo tecnológico que están pasando en el mundo, a nivel maduración universitaria o a nivel comercial. O sea, es un reto impresionante el tener que entregarle y tratar de darle información de valor agregado a una persona que te lleva 30 doctorados honoris causa de ventaja. Es brutalmente complicado, pero te das cuenta que también eso te ayuda a ti a estar actualizado, porque en cualquier momento, como tú eres el especialista en tecnología, oye, es que ya salió esta tecnología tal, no, pues no puedes decir que no, déjame investigarlo, o si realmente tienes que estar asociado a ello. Para eso también tengo una actividad complementaria que es muy dinámica, ir al cine, chutarme las películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todas las películas de ciencia ficción, sus escritores tienen una investigación teórica de investigación de frontera que está pasando en el mundo. Entonces, si te chutas la película de ciencia ficción, en automático estás viendo algunas características relacionadas a Big Data, tecnología, inteligencia artificial y otros temas que están en este momento tratando, los que le comentaba, el cambio tecnológico versión Terminator. Y ese tipo de investigaciones te permite sumar para el discurso de las personas, porque algo que tú tienes que construir, y lo decían bien, es tienes que adaptarte al discurso del medio donde estás desarrollándote. Si en mi caso es el medio médico, oye, ¿cuáles son las innovaciones o qué es lo que está pasando en el mundo? Por ejemplo, oye, ¿ya te enteraste que están diseñando y ya propusieron una nueva impresora 3D de tejidos en la Estación Espacial Internacional? Ah, claro, lo vi en la revista de IEEE, por ejemplo. O sea, son el tipo de preguntas que tú tienes que generar provocación, porque un reto constante de todos es que siempre tienes que generar confianza con credibilidad, porque eres el especialista en el tema. Gracias. Bueno, concuerdo con ustedes, finalmente nuestra labor, si nos dedicamos al tema de la innovación, pues tenemos que estar un paso adelante que el resto. Nuestra labor es que el futuro no nos agarre desprevenidos, así de sencillo. Si empezamos a ver temas de inteligencia artificial, de drones, no, pues yo uso los drones, en mi sector se usan para medir los contenidos químicos de los suelos, y en otro sector se usan para otras cosas. Sí es fundamental, y creo que no es exclusivo de nuestra profesión o de nuestro giro, sino como profesionistas estamos obligados y como seres humanos estamos obligados a aprender de manera constante, a tener esa capacidad que decía Sergio, de aprender a aprender, y aprender a aprender de manera constante, aprender para la vida, porque no son solo cosas que vas a desarrollar en tu ámbito laboral, sino finalmente se permean a lo largo de tu vida. Esa es una de las cosas. Y la otra, también, si tu sector es algo, pues ve buscando tendencias, vamos analizando México, el mundo, no sé, en el caso, cuáles se están convirtiendo en los principales líderes mundiales de la comercialización de, no sé, de tal maquinaria. Ah, bueno, pues seguramente ellos están haciendo algo bien. Y ahí vamos nosotros. No sé, Israel es uno de los casos importantes que siempre que tienen gran producción, pues ahí vamos nosotros y revisamos y por qué la tienen, qué tecnología están usando, cómo se están organizando. Eso es parte de nuestra labor como profesionistas, pero adicionalmente también para crear redes, también eso te funciona, porque estás en un curso, vas a seminarios, tienes acceso a la información en redes, en internet, y si tú te dices gestor de la innovación y empiezas a hablar con alguien y alguien te dice no, pues como el caso que él le tocó, él dice no, pues no sé, pues tu credibilidad como gestor disminuye. Si tú dices no, sí tengo entendido, funciona así y creo que el beneficio es esto, su aplicación puede ser hacia allá, vas generando confianza. ¿Por qué? Porque lo primero que los enlaza con los otros es la confianza, y la confianza nace a partir de ser congruente. Y únicamente puede ser congruente pues si estás preparado realmente y dices, hoy me dedico a la innovación y no sé de innovación, estamos mal, ¿no? Al contrario, debemos ir hacia ello. Foros internacionales, eventos, instituciones públicas y privadas, organizaciones, invierten mucho tiempo
y recursos en hacer eventos, seminarios, foros, traer conferencistas internacionales. Igual si no me puedo ir a Inglaterra, seguramente en el país alguien se va a traer, han traído los premios Nobel a las diferentes instituciones educativas. Eso lo podemos hacer. ¿Y por qué? Porque simplemente ahí encuentras a tus pares, a las personas que les interesa el mismo tema. Si a mí me interesara nanotecnología, pues estuviera atrás de todos lados viendo dónde va a haber algo de nanotecnología. Así de sencillo, y ahí es donde encuentras a quienes saben, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría preguntarles acerca de, les compartiré también un poco de mi experiencia. Yo también, terminando mis estudios de maestría, con mis compañeros de la propia maestría armamos una consultora, ¿no? Y uno de los principales problemas que enfrentamos al principio fue, ¿y cómo valoramos nuestro propio capital, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuánto cuesta irle a vender a una empresa o a una institución el conocimiento que yo tengo, ¿no? Porque muchas veces, justo es parte de lo que hablaban al principio, ¿cómo hago que se den cuenta de la importancia que tiene lo que yo les voy a decir, ¿no? Porque al final nosotros entregamos evaluaciones, estudios, en fin, que muchas veces me parece que todavía aún más para los empresarios a veces es difícil conceptualizar, ¿no? Bueno, pero esto ¿cómo va a ser? ¿Y cómo lo voy a implementar? ¿Y cómo voy a generar? Pero para ello, la verdad es que nosotros siempre recurrimos a nuestros excompañeros, ¿no? A preguntar, a saber ellos cómo lo habían hecho. Ustedes, ¿cómo generan y si han generado esas redes, no solamente de comunicación, sino de trabajo con sus propios excompañeros o conocidos del área, ¿no? O sea, me parece que al final uno termina siempre, bueno, se necesita hacer esto, conozco a fulano de tal y entonces, ¿no? O sea, este proceso de comunicación entre los propios, el propio gremio, ¿cómo se da, no? ¿Cómo lo han dado ustedes, cómo lo han vivido? Y también en ese mismo sentido, como gremio, ¿qué faltaría, no? O sea, ¿qué estaría faltando para tener tal vez un sentimiento de mayor comunicación, solidaridad? Pensemos en que también se pueden generar estrategias, ¿no? Estrategias para que como gremio de gestores pudiese funcionar mejor y tener mayor visibilidad. ¿Qué piensan acerca de ello? Bueno, en mi caso, afortunadamente he podido consolidar algunas redes de trabajo con compañeros de mi generación y también con compañeros que venían adelante de mí, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Hemos tenido oportunidad de por ahí realizar algunos trabajos en la parte privada y también para la parte pública, donde me ha tocado colaborar con compañeros que están en diferentes instituciones o dentro de donde yo estoy. Yo creo que lo importante es pues precisamente que se consoliden estas redes de trabajo, de colaboración, y esto puede empezar, por ejemplo, para los estudiantes que están cursando la maestría en Política y Gestión Tecnológica, pues entre ustedes mismos, porque muchas veces es importante que entre ustedes mismos vayan generando estas redes, porque en algunas ocasiones va a haber oportunidad de que ustedes puedan recomendar a alguien que los pueda apoyar para ciertos trabajos. Entonces, ustedes también pueden fortalecer su red recomendando a las personas de su confianza, en este caso pues sus compañeros estudiantes. Yo siento que desde mi perspectiva lo que hace falta también es consolidar una red más grande, porque dentro de los mismos gestores tecnológicos pues existen áreas de especialidad y es evidente que uno no es especialista en todo, ¿no? Hay personas que se especializan en propiedad intelectual, hay personas que se especializan en transferencia, hay personas que se especializan en cuestiones de política pública, en muchas cosas. Entonces es importante que sepamos identificar cuáles son las habilidades especiales, ¿no? de cada gestor, y pues también tener la voluntad de hacer equipo, de decir, bueno, esta es algo de lo cual yo no puedo, si bien tengo nociones generales, pero no es algo de lo cual yo me puedo especializar, tal vez sé que otra persona, otro compañero lo puede hacer mejor. Entonces tener esa voluntad y decir, bueno, vamos a compartir este proyecto y vamos a generar todo esto precisamente para generar la credibilidad y la confianza, ¿no? Porque como lo habíamos platicado, nuestro trabajo, nuestro trabajo depende de la credibilidad y de la confianza de los productos que podamos generar, y esto cada vez se va a fortalecer en la medida en que cada persona pueda aportar lo mejor que tiene para cada proyecto.
Bueno, pues yo coincido en gran medida con este comentario, pero ¿qué es lo que hemos visto? No es que sea un segmento pequeño, es un grupo. La verdad es que cuando hay conferencias, cuando hay paneles, pues la verdad es que ya hay personalidades bien identificadas, ¿no? Aquí yo creo que, como lo comentas, una parte importante para hacer crecer esa red sería identificar en qué somos buenos, ¿no? O sea, en qué estamos especializados, porque es un abanico tan grande el hablar de gestión de tecnología, que hay diferentes rubros o hay diferentes especialidades, que obviamente hablar de propiedad intelectual sí, pero ¿en qué? Estamos hablando de transferencia de tecnología, sí, pero ¿en qué medida? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahorita, pues con todo el bagaje tecnológico que hay, de las redes, de toda la parte de vinculación, pues es relativamente fácil el poder transmitir alguna necesidad, ¿no? Algún punto de mejora, alguna aportación. Y yo coincido también que al final es mucha la iniciativa que tenemos que tener, ¿no? Porque encontramos o aportamos algo a nivel tecnológico, y si no va con mi firma, pues no lo publico, ¿no? O sea, al final yo creo que si hablamos de conocimiento, si hablamos de transferir este tipo de intangibles, pues al final es hacerlo en gran medida bajo una línea que sume a todos, ¿no? O sea, estamos haciendo de alguna forma esa labor de difundir, ¿no? Qué es lo que puede llegar a aportar a un sector o a algún tema tecnológico. Bueno, pues yo creo que al final hay herramientas, hay ciertos elementos que nos permiten colaborar con ese grupo de personas. En mi caso particular, yo también creo que existe igual de manera natural, pero sí es necesario caminar a fortalecer esta red de gestores, porque igual luego nos conocemos o luego nos encontramos, pero no necesariamente sabemos literal cuál es su especialidad. Yo no sabía que aquí había varias personas que están muy especializadas en temas de centros de innovación, oficinas de transferencia de tecnología, o sí lo sabía, pero no sabía específicamente quiénes eran, ¿no? Es caminar hacia eso, es buscar intercambiar un poco más. Si los usamos, es muy benéfico, pero creo que todavía tenemos que caminar hacia consolidarnos más. Creo que este tipo de ejercicios funcionan porque nos convocan a los que nos interesan las mismas cosas y nos vamos enterando de, a lo largo de estos años, después de que egresamos, en qué realmente terminaste, te fuiste especializando, cuál fue el camino, y vamos conociendo las habilidades y potencialidades de los compañeros, de los colegas, y hacia dónde podríamos recurrir en caso de una consulta. Aquí tenemos que generar provocaciones. Para poder fortalecer redes tenemos que generar provocaciones. Esta fue una provocación del CIECAS y es una provocación que nosotros atendimos. Pudimos haber optado por no venir a este espacio y conocerlos a muchos de ustedes o reencontrarnos con otros. Pudimos no hacerlo, pero decidimos hacerlo. Esas son las provocaciones que nosotros tenemos que generar. Unas más formales, otras más relajadas. Por cierto, en la noche hay fiesta de mi cumpleaños, los que gusten, Pata Negra, 10 de la noche, Condesa. O pueden hacer redes de colaboración virtual. Si bien el doctor Rubén, que es muy conocido por todos, el doctor Rubén tiene su grupo de egresados, también están los grupos de Facebook de la maestría, están los grupos virtuales a través de LinkedIn. O sea, ese tipo de redes, espacios virtuales o espacios presenciales, son el tipo de redes que uno tiene que construir. Porque esto es una rueda. O sea, los que estamos en la administración pública federal sabemos que esto es una rueda, que en algún momento puede estar arriba, como en algún momento puede estar abajo, o por un momento puede estar a un lado o del otro. Este es el cambio que nosotros tenemos en relación a la fortaleza de poder conocernos y poder conocer cada uno de nuestros perfiles. Redes formales, informales, y también entender cuál es el perfil y la vocación de cada uno de nosotros. La gestión tecnológica puede ser mucho hacia el área de gabinete, hacia el área de especialización, pero también mucho es hacia el área de andar en tierra, dicen algunos. Andar conociendo, visitando, interactuando, negociando. Son el tipo de cosas que uno puede encontrar dentro del ámbito de la gestión tecnológica. Y ambos tienen que estar en ambos lados, o sea, todos tenemos que estar en ambos lados. Es lo que puedo comentar dentro de la parte de
de la red. Por cierto, hay una sociedad de exalumnos de la maestría, no lo sabía, y el presidente es el doctor Rubén. Muchísimas gracias. Me gustaría cerrar este conversatorio que hemos tenido tan interesante con una reflexión de cada uno de ustedes, ¿no? Rápidamente, y también algo que les gustaría compartir con los estudiantes acerca de la importancia de ser gestores y del camino en el cual van a comenzar a andar, ¿no? Que ya han comenzado con su formación académica, pero una vez que estén afuera de ella, ¿no? El proceso que llevarán. Entonces me gustaría que les compartan algo bueno, algo excelente, ¿no? Para motivarlos de preferencia. Entonces les doy la palabra, si quieren comenzamos ahora por acá. Muchas gracias. Bien. Igual ya nada más para cerrar, creo que todos elegimos, o en mi caso particular, elegí esta maestría porque a mí me gusta, o sea, me apasiona. O sea, estos temas me apasionan y creo que una de las cosas que mejor podemos hacer es encontrar el cruce entre nuestras habilidades con nuestros gustos y con nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir hacer las cosas de mejor manera. Finalmente, tenemos una labor muy relevante, pero el chiste es que si te gusta y te apasiona lo que haces, lo vas a hacer todavía muchísimo mejor. Con gusto vas a ir a buscar los videos donde están hablando de las últimas tendencias tecnológicas, donde están hablando de tecnología de frontera, con gusto lo vas a hacer y eso te va a permitir llevar a cabo mejor tu labor y tu profesión. ¿Por qué? Porque eso también se transmite, eso también se hace y si no te apasiona lo vas a hacer solamente por hacerlo y eso no genera realmente tanto valor. Creo que esa es la parte, para mí es la parte más importante, porque eso me ha permitido hacer cosas que cuando yo estaba en la facultad o cuando estaba en la misma maestría, quería hacerlas, pero las veía muy lejanas. Así como nos dice Juan, delinear una política pública es una de las cosas que más aspiraba yo a hacer y finalmente pude hacerlo por todo este esquema de formación que vas llevando a lo largo de la vida. Hacer cosas que crees y ves en campo, que una política pública realmente se refleja en la vida de una persona, igual no cambias la vida de los 110 millones de habitantes del país, pero cambias, si tienes injerencia, eso es algo que te debe gustar, o ves que una tecnología sí está funcionando. Hace un rato nos comentaban, vimos que una tecnología en temas de salud realmente estaba salvando vidas, creo que hacia allá es donde debemos de ir. O sea, independientemente de nuestra formación es encontrar ese cruce para hacer las cosas para las que realmente somos buenos y además sí nos gustan. ¿Por qué? Porque solamente así podemos agregar valor. Bueno, yo creo que para cerrar, hacer una recapitulación de todo lo que se ha dicho, yo creo que ha sido bastante importante el hecho de que nosotros a través de nuestra experiencia podamos compartir que un gestor tecnológico pues necesita desarrollar distintas habilidades y no solamente me estoy centrando a los conocimientos en sí que se generan en la maestría, sino a otras habilidades que son también muy importantes. El hecho que, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? El gestor tecnológico debe de ser muy proactivo, debe de saber dar seguimiento, debe ser muy organizado, debe ser muy eficiente, pero también debe tener este espíritu de acercarse a la gente, de acercarse en su idioma, ¿no? de acercarse al nivel en que la contraparte lo requiere. Entonces, bueno, digamos que mi reflexión final es de que como gestores tecnológicos estamos obligados a mantenernos actualizados en todos los sentidos, no solamente en el ámbito profesional, también en el ámbito personal, en el ámbito cultural, etcétera, ¿no? De veras uno no sabe bajo qué plática uno de repente va a poder enganchar a la otra parte, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal he podido tener conversaciones y a través de eso generar algunos proyectos a partir, por ejemplo, de pláticas de fútbol o de películas que pues muchas veces pues ni siquiera pues uno piensa, ¿no? que una plática en ese sentido va a llevar a algo, pero necesitamos también desarrollar este tipo de habilidades. Y pues bueno, yo creo que el camino del gestor en general pues pudiera parecer al principio que tiene cierto grado de incertidumbre, tal vez para algunos las oportunidades pueden llegar más rápido que para otros,
pero bueno, que tengamos la confianza de que nuestra formación es sólida, de que nuestra formación es buena y que es una formación que en realidad sí es de mucha utilidad, tanto para instituciones públicas como para empresas. Entonces, tener la convicción, la confianza de que tarde o temprano, en la medida en que nosotros estemos generando buenos resultados, nuestro trabajo va a ser cada vez más valorado y vamos a poder escalar posiciones en la cual bueno, generalmente o eventualmente podamos tomar ciertas decisiones de mayor peso y generar toda esta cultura de la innovación, ¿no?, que creo que es muy importante para todos los sectores del país. Yo me quedaría con 2 mensajes finales. El primero, para ser hay que parecer. Si quieres ser un gestor tecnológico, tienes que parecer un gestor tecnológico. Desde la perspectiva de expertise y desde la perspectiva del marketing personal. Tienes que verte como ese experto. La segunda, volver a casa. 21 de enero del 2015 fue mi fecha de grado, fue la fecha de mi examen de grado. De la fecha a la actualidad, he regresado más de una vez y hasta puedo decir que hasta medio de congresos con los estudiantes, aún ya siendo ingresado. Y hay testigos. Siempre hay que volver a casa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nosotros somos egresados de una institución pública y el ser parte de una institución pública nos debemos al pueblo de México. Y por ello, nuestra responsabilidad es fortalecer a las siguientes generaciones y contactarnos con las anteriores para saber qué podemos hacer en favor del país. ¿Sale? Eso es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál sería mi experiencia para aportarles? Pues tuve la oportunidad de ser egresado de la primera generación de la maestría y bueno, pues al final hay muchos elementos que te permiten identificar cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando lo que a mí me enseñaron con lo que ahorita se está atendiendo, ¿no? El principal punto fue que no se desanimen, en el nombre llevan la penitencia, gestores, ¿no? Entonces, esa innovación pues es constante en el sector donde ustedes vayan a aplicar, de alguna forma siempre está constante el cambio. El aporte es de alguna forma, muchas veces nos desanimamos porque pues obviamente es un abanico tan grande el ver dónde vamos a especializarnos, qué vamos a tomar, qué vamos a ver, pero al final yo soy ingeniero de profesión y en la primera generación estuve rodeado prácticamente de administradores, economistas y había veces que yo preguntaba, perdón, ¿qué es? Ah, el ingeniero, a ver, ven. O sea, la verdad es que son experiencias que al final te permiten venderte, te permiten que tú indagues, porque pues si estás retrasado en algo, pues bueno, pues es ponerse al día y al final también tiene que ver mucho con lo que comentaba el compañero, hay que ser lo que queremos de alguna forma de acuerdo a ese perfil y solito va a caer el tener y el título, ¿no? En este sentido, la verdad es que les invitamos, creo que es de forma general a que se sigan actualizando. Una vez que termine la maestría, pues obviamente hay temáticas que están bien especializadas y dan continuidad a la materia que están desarrollando actualmente, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que hemos tenido un conversatorio muy interesante, ¿no? Con sus experiencias, con una serie de recomendaciones, ¿no? Para los estudiantes, ya saben, actualización, proactividad, ¿no? Búsqueda. En realidad siempre me quedo con esta idea de tener siempre el gusanito de estar buscando cosas nuevas, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, como ven, hay áreas de oportunidad, y además una de las cosas que me gustaría transmitirles es, y si el área de oportunidad no está, pues hay que construirla, ¿no? Justamente tienen que ir siempre hacia adelante, y quédense con esta reflexión, ir un paso adelante en el área en la que les gustaría estar, ¿no? Se puede y tienen todas las habilidades, todas las capacidades, se están formando en una de las maestrías que tiene las mayores credenciales en el tema, así es que no duden en que saldrán y tendrán un futuro increíble hoy y siempre. Muchísimas gracias, felicidades a todos, les damos un aplauso por favor.